Las locomotoras de vapor 4 de transmisión dúplex de la clase T1 del ferrocarril de Pensilvania, presentadas en 1942 con 2 prototipos y más tarde en 1945 a 1946 con 50 ejemplos de producción, fueron las últimas locomotoras de vapor construidas para el ferrocarril de Pensilvania y posiblemente su más controvertido. Eran ambiciosos, tecnológicamente sofisticados, poderosos, rápidos y distintivamente optimizados por Raymond Loewy. Sin embargo, también eran propensos al deslizamiento de las ruedas tanto al arrancar como a gran velocidad, además de ser complicados de mantener y costosos de operar. El ferrocarril de Pensilvania decidió en 1948 colocar locomotoras diésel en todos los trenes expresos de pasajeros, dejando dudas sobre si las fallas del T1 eran solucionables, especialmente teniendo en cuenta que los 2 prototipos no tenían los problemas inherentes a las unidades de producción. Un artículo que apareció en una edición de 2008 de la revista de la Sociedad Histórica y Técnica del Ferrocarril de Pensilvania mostró que la capacitación inadecuada de los ingenieros que hacían la transición a la T1 puede haber llevado a aplicaciones excesivas del acelerador, lo que resultó en un deslizamiento del conductor. Otra causa raíz del patinaje de las ruedas fue la ecualización de los resortes defectuosa, la rigidez de los resortes que soportan la locomotora sobre los ejes no se ajustó para igualar adecuadamente las fuerzas de las ruedas a las vías. Los conductores fueron igualados juntos, pero no igualados con el camión motor. En la flota de producción, el ferrocarril de Pensilvania igualó el camión de motor con el motor delantero y el camión de remolque con el motor trasero, lo que ayudó a resolver el problema del deslizamiento de las ruedas. Antes de la T1, la última locomotora de pasajeros express de producción que produjo el ferrocarril de Pensilvania fue la K4 de 1914, producida hasta 1928. En 1929 se produjeron 2 locomotoras K5 experimentales ampliadas, pero no se consideraron una mejora suficiente para que valga la pena. Después de eso, la atención del ferrocarril de Pensilvania se centró en la electrificación y la producción de locomotoras eléctricas. Al parecer, el ferrocarril decidió que no necesitaba más locomotoras a vapor. Sin embargo, las deficiencias de los K4 se hicieron más evidentes durante la década de 1930. Las locomotoras funcionaron bien, pero a medida que aumentaba la longitud de los trenes, demostraron tener poca potencia. Las locomotoras K4 de 2 cabezales se convirtieron en la norma en muchos trenes. El ferrocarril tenía muchas locomotoras disponibles, pero pagar 2 tripulaciones en 2 locomotoras por tren era costoso. Mientras tanto, otros ferrocarriles avanzaban, desarrollando locomotoras de trenes de pasajeros cada vez más potentes. Rival New York Central construyó 4 tipo Upsons, mientras que otras carreteras desarrollaron diseños de pasajeros 2 tipo montaña y luego 4 tipo norte. La energía de vapor del ferrocarril de Pensilvania comenzó a verse obsoleta. El ferrocarril de Pensilvania comenzó a desarrollar locomotoras de vapor nuevamente a mediados y finales de la década de 1930, pero con una diferencia. Donde la política de locomotoras del ferrocarril de Pensilvania anterior había sido conservadora, se establecieron nuevos diseños radicales. Los diseñadores de Baldwin Locomotive Works, desarrollo del ferrocarril de Pensilvania desde hace mucho tiempo, estaban ansiosos por demostrar la viabilidad del vapor frente a la nueva competencia de las locomotoras diésel eléctricas. Convencieron al ferrocarril para que adoptara la última idea de Baldwin, la locomotora duplex. Esto dividió las ruedas motrices de la locomotora en 2 juegos, cada uno con su propio par de cilindros y varillas. Hasta entonces, las únicas locomotoras con 2 juegos de maquinistas eran locomotoras articuladas, pero las duplex usaban un bastidor rígido.
En un diseño dúplex, los cilindros podrían ser más pequeños y el peso de las barras laterales y principales podrían reducirse drásticamente. Dado que el movimiento de la barra principal no podía equilibrarse por completo, el diseño dúplex reduciría el golpe de martillo en la pista. La masa alternativa más baja significaba que se podían lograr velocidades más altas. El uso de válvulas de asiento también aumentó la velocidad porque proporcionaban un suministro de vapor a los cilindros en un tiempo muy preciso. Sin embargo, hubo un inconveniente de la metalurgia utilizada: la válvula de asiento no pudo soportar el estrés de la operación sostenida a alta velocidad, es decir, más de 100 millas por hora en los T1 de producción. El primer dúplex del ferrocarril de Pensilvania fue el único S1 experimental número 6100 de 1939. Logró alcanzar las 100,97 millas por hora en vías niveladas mientras tiraba de un tren de pasajeros de 1.350 toneladas. Su desempeño animó al ferrocarril de Pensilvania a continuar desarrollando locomotoras de vapor dúplex. El S1 se construyó innecesariamente grande para su exhibición en la Feria Mundial de Nueva York de 1939 hasta octubre de 1940, por lo tanto, su radio de giro le impedía operar sobre la mayor parte de la red del ferrocarril de Pensilvania. El diseño 6-4-4-6 redujo la tracción del juego de conducción hasta el punto de que era especialmente propenso al deslizamiento de las ruedas, por lo tanto, solo se construyó una clase S1. El PRR volvió a Baldwin para desarrollar un diseño dúplex adecuado para la producción en serie. El ferrocarril de Pensilvania ordenó dos prototipos de Baldwin, números 6110 y 6111, a un costo de $600,000 el 26 de junio de 1940. Ambos prototipos tenían numerosos problemas iniciales y eran propensos a patinar si el ingeniero no los manejaba con cuidado. Pero los informes de prueba favorables dieron como resultado una orden de producción de 50 T1, dividida entre la propia Altona Works del ferrocarril de Pensilvania y Baldwin. El 20 de diciembre de 1944, la Junta del Ferrocarril de Pensilvania autorizó la compra de 50 locomotoras clase T1 por $282,500 por unidad. El diseñador jefe de Baldwin, Ralph Johnson, fue responsable de los aspectos mecánicos de la nueva clase T1. El diseño conceptual temprano de la T1 con una cabina de montaje alto ubicada sobre el conjunto de conducción hacia adelante. Si bien eso se ajustaba al objetivo de Baldwin de hacer posible la locomotora de vapor más distintiva, las consideraciones prácticas llevaron al diseño de la T1 a revisarse a la posición de cabina convencional con una ligera modificación del diseño único de la nariz incluido en la patente del OEUI. El último T1 de producción fue la número 5549, entró en servicio el 27 de agosto de 1946. Debido a su complejidad en relación con otros diseños de locomotoras de vapor, las T1 eran difíciles de mantener. Diseñados para funcionar de manera confiable a velocidades de hasta 100 millas por hora, los T1 eran tan poderosos que fácilmente podían exceder sus límites de carga y velocidad diseñados, lo que a su vez causaba un mayor desgaste, particularmente a las 100 millas por hora. Válvulas de asiento limitadas fueron descritos como vapor libre, lo que significa que generalmente podían mantener la presión de la caldera independientemente de la configuración del acelerador. Eran tan poderosos que podían ocurrir deslizamientos violentos de las ruedas en un amplio rango de velocidades si el ingeniero no manejaba el acelerador con cuidado. La pérdida de tracción del conductor a altas velocidades, especialmente cuando el T1 estaba bajo una carga pesada mientras subía pendientes, causó daños a las válvulas de asiento. Cuando la Junta del Ferrocarril de Pensilvania decidió dieselizar todos los trenes principales de primera clase en 1948, la mayoría de los T1 se degradaron para transportar trenes secundarios. Algunos de ellos fueron retirados del servicio de pasajeros en 1949, todos quedaron fuera de servicio en 1952. Fueron desguazados entre 1951 y 1956.